que desconocen de fondo en la naturaleza de los aprendizajes de las personas. Maestro Julián, bienvenido a la Universidad de la Gran Colombia y a todos muchas gracias por estar aquí. Bueno, muy buenos días. Es un gusto para mí. En realidad es la primera vez y es un honor poder hoy dirigirme. Voy a plantear unas reflexiones últimas que he venido haciendo. Vengo de una reunión que les confieso que me dejó muy contento también porque inicio un programa de acompañamiento a 40 colegios en Bogotá. Yo creo que hay un muy buen espíritu, un muy buen ánimo de transformación y les voy a dejar algunas inquietudes de lo que yo creo tendríamos que estar pensando a nivel universitario. Entonces, para eso voy a, plantear, voy a plantear esta. Voy a plantear en qué creería que tendrían que poner mucho énfasis las universidades en este periodo. Agradezco inmensamente la invitación y la oportunidad que hoy me han dado. Hace como unos, ahora los tiempos se le cambian a uno con lo que ha venido pasando. ¿Ustedes van a presentar un video antes? No, doctor, ninguno. Ya es porque yo me estoy movilizando aquí y Sí. entonces debe ser al, al poner el link. No hay ningún problema. Vamos a ver. Ahí. Listo, doctor. Hace como un año a mí me pidieron que comentara al rector de una universidad francesa que se llama École 42. Y quiero empezar por esta anécdota. Fue una charla muy interesante la que dio él y de todas las cosas que señaló, voy a retomar 2, 3 ideas para mostrar hacia dónde está marchando la educación superior en el mundo. Es una universidad francesa. Tiene sede hoy en 22 países. La sede inicial fue fundada por un grupo de personas con una sola carrera. Solo tiene la universidad, entre comillas, porque es una universidad bastante atípica. Ingeniería de sistemas. Para entrar a esa universidad no piden ninguna certificación de ningún tipo. Pueden ir niños, pueden ir adultos, mayores, quien quiera. No le piden ningún papel de ingreso, absolutamente nada. No entregan tampoco en sentido estricto un título, pero lo que es más radical, no tienen profesores. Oigan lo que estoy diciendo. Llegan los estudiantes, trabajan el día que quieran, a la hora que quieran, con quien quieran y resuelven una serie de problemas y cuando lo entregan le revisan los problemas. Es lo único que hay. Fíjense que es un modelo profundamente distinto de lo que uno llama hoy una universidad. Voy a empezar por un segundo ejemplo para mostrar cómo está cambiando el mundo de la educación, pero fuertemente a nivel universitario. Muchas empresas han dejado de exigir títulos universitarios a quienes se vinculan
para algunos cargos. Por ejemplo, todo este sector de redes, Amazon, IBM, Intel, no exige para algunos cargos título desde hace un tiempo. Por ejemplo, para ingenieros de sistemas, no. Para administradores de empresas, no. Porque las universidades, las empresas se están haciendo preguntas como esta. Lo que necesitamos son innovadores. Ojalá que sepan trabajar en equipo. Y la pregunta que queda es esta. ¿Se están formando en las universidades? Por ejemplo, ¿estamos logrando en las universidades el trabajo en equipo? Yo me gradué obviamente hace mucho tiempo, pero recuerdo que el trabajo en equipo era, yo hago esto, usted hace la introducción, usted hace las conclusiones, usted pone la bibliografía, lo cual no tiene absolutamente nada que ver con el trabajo en equipo. Nos piden, nos promueven, nos invitan a crear, a innovar, por ejemplo, en las preguntas, en las evaluaciones, en las clases. Nos dicen, formule usted una teoría complementaria a la de Piaget, donde ve que hay debilidades o no. Lo que muestra el mundo es que muy grandes innovadores, por el contrario, en las últimas décadas, hace unas 4 o 5 décadas, se retiraron de las universidades, lo cual le genera a uno dudas de si está adecuadamente conectada la universidad con el mundo, con las empresas, porque estoy mostrando la tensión entre universidad y empresa, pero también podría mostrar tensiones entre universidades y el mundo real. Aprende uno a resolver los problemas del mundo. Yo, por ejemplo, soy ex economista porque lo abandoné. Mi vida tomó otra ruta. Pero sí me extrañó cuando estudié economía que uno no aprendía cosas aparentemente obvias, como por ejemplo cómo invertir el dinero, ¿no? Ese estilo de cosas no se enseñan. Recuerdo una vez que yo tenía una discusión con Antanas Mockus y él me decía, ante estas ideas de este estilo que estoy planteando, me decía, no, yo sí estoy en contra, yo pondría, me decía él, en las universidades un letrero que diga, se aplaza la práctica. Pues mi impresión y mi tesis es que no debería ser así. Mi impresión es que así ha sido la universidad, pero que las universidades deberían estar mucho más ligadas al mundo. Por ejemplo, y esta sí es la pregunta más difícil que he hecho hasta este momento, ¿se vuelven más éticos los jóvenes en las universidades? ¿Se vuelven más sensibles, más empáticos al dolor de los otros? ¿Se vuelven mejores ciudadanos? Porque si no fuera así, estaríamos muy equivocados. Porque si uno no se vuelve mejor ciudadano en la universidad, ¿en dónde? Entonces, ¿dónde estamos formando la gente más ética, mejor trabajadora, más sensible, más empática? Y Antanas, que ahorita mencioné un punto de distancia, ahora muestro un punto de conexión. Antanas decía algo en lo que sí estaría totalmente de acuerdo, que todos estamos a favor de una reforma, decía él cuando era rector, siempre y cuando no sea esta ni ahora, que es una manera de decir que modificar las universidades es difícil. Las universidades son instituciones, todos tendríamos que reconocerlo,
fundamentalmente medievales, muy formales, pero la pregunta es si son las que necesitamos en este momento. Y por eso llego a mi primera pregunta general, la cual sí va a orientar de aquí en adelante mi reflexión. Y la pregunta que yo le haría a un profe: los alumnos que él recibió en primer semestre piensan distinto en semestre décimo. Yo no estoy diciendo si saben más, no, piensa. Por ejemplo, si yo hiciera una prueba de argumentación en primer semestre y la volviera a hacer en grado 11, en semestre 11 o décimo, tendría mayor nivel de argumentación. Si hiciera una prueba de lectura crítica, cómo entró con la prueba saber y cómo salió con la prueba saber pro en lectura, ¿agregamos valor las universidades? Y le haría la misma pregunta a los estudiantes. ¿Ustedes sienten que sus maneras de argumentar, deducir, interpretar, leer, inferir, formular hipótesis mejora? O preguntas más difíciles todavía, ¿son más originales? ¿Tienen ideas más nuevas del mundo? ¿O todavía más compleja? ¿Tienen más preguntas sobre el mundo? Porque yo creo que uno debería ir a una universidad a hacerle preguntas a la vida. Y yo les pregunto a los estudiantes, ¿han aprendido a preguntar? ¿Tienen más complejas preguntas? Pero la más compleja de todas ya la enuncié. ¿Ustedes son cada vez mejores ciudadanos? ¿Son más éticos? ¿Son más democráticos? ¿Son más respetuosos de las leyes? Por ejemplo, en términos de Antanas Mockus, hay menos distancia entre la ley y la subcultura en la que viven. Nos están ayudando a construir una patria más democrática, más participativa, un mejor lugar para vivir. Porque yo tengo muchas dudas de que eso esté pasando. Y por eso la tesis que voy a desarrollar a partir de este momento es que creo que es necesario repensar el papel de la universidad por dos motivos. Me dedicaré a uno, pero quien haya seguido mi obra le he dado mucho peso al segundo. Pero la primera es que el mundo ha cambiado mucho. Es muy distinto el mundo político, social, económico. Y las universidades no cambian. En esencia, yo fui estudiante, por ejemplo, en la Universidad Nacional, ya dije hace mucho tiempo, pero ahora que volví de asesor, siento, no son los mismos profes, pero es el mismo modelo pedagógico, es el mismo currículo, las siento muy detenidas en el tiempo. Ese va a ser el primer argumento. Y el segundo argumento, que es el que he dado mucho más en mis escritos, en mis conferencias, es que la educación básica no logra el desarrollo de las competencias básicas. O sea, uno no aprende a leer, escribir, argumentar, deducir, convivir en los colegios. Por lo tanto, las universidades tendrían que hacer un trabajo sobre competencias básicas, sobre competencias transversales.
Veamos algunos cambios del mundo. Este que estamos viviendo, bueno, es de lo más complejo que uno pueda haber soñado. Si a cualquiera de los que estamos aquí nos hubieran dicho el año pasado que el próximo año íbamos a durar 7 meses encerrados en las casas, el que hubiera dicho eso lo hubiéramos llevado a un manicomio y hubiéramos dicho, hombre, usted está totalmente loco, eso no puede pasar en el siglo XXI. Bueno, y el mundo nos mostró que sí, y nos mostró que una persona se tomó una sopa en Wuhan, en China, y que hoy en el mundo hay, según cifras verificables, 30 millones contaminados, más. Hoy ya estaremos en 33, pero la OMS estima que el número de contagiados puede ser 10 veces superior. El ministro de Salud en Colombia estima que pueden ser 5 veces en Colombia más los contaminados, que ya vamos llegando a 1 millón, o sea, 5 millones, según esos estimativos, en Colombia. Con esto ilustro una idea. Todo está intercomunicado. Todo. Un hecho en una provincia en China hoy llegó a todos los países del planeta. 1.600 millones de personas, de niños, de jóvenes, suspendieron las clases presenciales. 1.600 millones. Porque alguien se tomó una sopa en Wuhan y tenía, al parecer, algún ADN que fue muy complejo al unirse con el de un ser humano. Bueno, pero con esto ilustro cómo está intercomunicado todo, cómo está globalizado todo, la economía, las comunicaciones. Yo tomo mi celular y me puedo conectar en este instante con Londres, pero en este instante, y todos podemos hacer lo mismo. Pero eso que pasa en el mundo no pasa en la educación. Si hay un sistema que no está intercomunicado, es el educativo. Ahí sí algo pasa. Esto es de otro siglo. La educación básica no tiene nada que ver con la inicial, pero nada que ver. Son dos mundos. La educación superior universitaria no tiene nada que ver con la tecnológica. El SENA no tiene nada que ver. Es más, no presentan ni la misma prueba, ni puede una persona pasarse de un sistema. No, es mundo aparte. La educación media no está relacionada con la superior. A mí me han invitado a unos 20 paneles bajo el título ¿Cómo articular la media con la superior? Si a uno lo invitan a ese panel es porque no están articulados. Si estuvieran articulados, no serían necesarios. Lo que quiero mostrar con esto es que a pesar de que todo el mundo está intercomunicado, no hay sistema educativo con vasos comunicantes, ¿no? Está totalmente fracturado. Y eso pasa al interior de la universidad. Y un profe en general no sabe qué hace otro profe, en general. Y lo que hace un profe es distinto a lo que hace otro. Por lo tanto, el modelo como se construyó la universidad es un modelo contrario a la globalización. Es a partir de la fragmentación. Lo paradójico es que si uno no tiene un pensamiento más global, no puede entender ningún problema. ¿Por qué hay guerra? ¿Por qué se separa una familia? Esos son problemas que uno desde una sola disciplina no podría responder. O sea, el mundo necesita gente con un pensamiento más global, más transdisciplinario. ¿Y se forma en la universidad? No. En la universidad
La ruta que se tomó fue otra. Cada vez los médicos saben más de menos. Cada vez los médicos son más especializados. Yo sé que en Colombia se forman muy buenos médicos, pero la pregunta es, ¿son los que necesita el país? Yo tengo la impresión que no, que la mayoría de médicos que necesitaría el país son médicos generales. Los niños se mueren de problemas básicos, pero cada vez los médicos que salen de las universidades están más especializados. Hace un tiempo yo ponía esta anécdota donde un médico le dije, mire doctor, me dijeron que usted es un experto en rodilla y me duele la rodilla. Y me dijo, qué pena, yo soy experto es en la rodilla derecha y usted se está tocando en la rodilla izquierda. O sea, la ruta de la universidad no es la ruta del mundo. Se empezaron a distanciar. Cada vez, la gran mayoría de cosas, de actividades, necesitan hombres con un pensamiento más global. Pero la ruta de la universidad es la hiperespecialización. Y cuando uno está hiperespecializado, no puede ver lo global, porque está fragmentado todo lo global, porque está viendo son parcelas, porque uno conoce un pedacitico de un conjunto, pero tampoco puede ver lo esencial porque lo disuelve. Segunda tensión. Vean, nadie sabe qué va a pasar con el mundo, nadie. Yo no sé si ustedes han visto las curvas de coronavirus en Francia, en Inglaterra, en España. Bueno, la España es impresionante. Los niveles de contagio que hoy tiene España son 3 veces superiores a los que tuvo en marzo de 2020. Y ellos creían que ya habían resuelto el problema y no. ¿Nosotros ya lo resolvimos? No, nosotros vamos atrás. ¿Qué va a pasar? ¿Va a haber clases presenciales? ¿Quién sabe? Este año, muy poco probable. El próximo, ¿quién sabe? Es decir, lo que quiero mostrar es que vivimos un mundo incierto. ¿Quién va a ganar las próximas elecciones en Colombia? No, nadie podría decir, vea, va a ganar. No, hoy, a 2 años, no tenemos ni idea. ¿Van a encontrar la vacuna? Yo no sé. Hay gente que dice que la va a encontrar Donald Trump una semana antes de elecciones, pero eso sí, no es por un criterio científico. Y hay otros que dicen, como el presidente en Rusia, que ya la encontró, pero no es por un procedimiento científico, sino político. ¿La va a encontrar el mundo? No sabemos. ¿Quién la va a encontrar? No, no sabemos. Los chinos, tal vez. Los ingleses, Oxford, tal vez. En Estados Unidos, tal vez. O sea, qué mundo tan complejo que estamos viviendo. No sabemos si vamos a tener empleo, si vamos a salir a la calle. Sinceramente no lo sabemos. Pero cuando uno llega a una universidad, yo fui estudiante, ya lo dije, y vi cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3. Sinceramente me fue muy bien, pero no entendí nada. ¿Ah? Yo aprendí mecánicamente cómo sacar las derivadas, cómo sacar las integrales. Me aprendí que la derivada de x al cubo, uno tomaba ese numerito chiquito que estaba allá arriba y lo bajaba. ¿Por qué? Ni idea. Al día de hoy yo todavía no sé. Y que después ponía la X. ¿Por qué? Ni idea. Y que ese numerito chiquito, al bajarlo, se agrandaba. ¿Por qué? Ni idea. Y que después, como dicen los matemáticos, a la n-1, 3x, que era la 3, menos 1 a la 2.
¿Por qué? No, ni idea. O sea, las universidades no se dan cuenta, pero hay muchos procesos muy rutinarios, muy mecánicos, muy descontextualizados, y lo ilustro con un área que yo considero es la más atrasada a nivel pedagógico, que es la matemática. No, entre otras, no se enseña matemáticas, se enseña algoritmos, cálculo, pero no matemáticas, como debería ser. No se trabaja pensamiento matemático. Y por eso me puedo poner de ejemplo. ¿Cómo puedo yo sacar la máxima calificación en cálculo 3 sin entender nada? Bueno, así pasó. Cuando volví a la universidad a ver cómo funcionaba, idéntico, en los mismos libros y las mismas 16 maneras de derivar. O sea, es muy rutinaria la universidad para un mundo en el que no sabemos qué va a pasar mañana a nivel político, científico, económico. Yo estoy mucho más de acuerdo con Darwin. Y creo que esta tesis de Darwin es contundente en este periodo, pero contundente. No va a salir fortalecido de esta crisis las empresas más grandes, no. Ni las más económicamente fuertes, no. Ni las universidades más grandes, no, no necesariamente. Porque como decía Darwin, no es la especie más fuerte la que sobrevive ni la más inteligente, sino la que responde mejor al cambio. O sea, la más adaptativa, o sea, la más flexible. Y si eso es verdad, pues lo lógico es que uno en las universidades aprendiera a ser adaptativo, flexible, original, innovador. ¿Y son así las universidades? No. Preguntamos nosotros, los profes en las universidades, ¿formule una nueva teoría? No. Si a uno le parece que Darwin estaba equivocado y uno levanta la mano en biología y dice, a mí me parece que Darwin estaba equivocado, el profe muy probablemente le dice que no sea insolente, que él es un gran científico. O sea, no está pensada la universidad para desarrollar la originalidad, la flexibilidad, la adaptabilidad. Y esta pandemia sí que evidencia la necesidad de formar gente más flexible. Y la última tensión entre el mundo y las universidades la formularía así. ¿Qué es lo que uno aprende en la universidad? ¿A uno le dan una teoría o a uno lo enseñan a pensar científicamente? Y son dos cosas distintísimas. Ya les dije, yo estudié economía, entonces yo veía la teoría de la renta de David Ricardo, de Adam Smith, el origen de la riqueza, muy bien. Pero una cosa es que a mí me enseñen la teoría de David Ricardo, de Adam Smith, lo que se llaman los clásicos de la economía, y otra cosa es que a mí me enseñen a pensar como un economista, como un científico, a pensar científicamente. Cualquier estudiante de cualquier universidad en Colombia, cualquiera, tiene más información científica que Aristóteles, porque Aristóteles vivió 5 siglos antes de Cristo, vivió hace 25 siglos, donde no había ni física, ni química, ni biología, muchísimo menos psicología, muchísimo menos. Educación, pues no era para nada ciencia. Entonces la pregunta es,
que tengamos más información quiere decir que pensamos mejor que Aristóteles, ¿no? Es que uno no piensa con la información. La gran mayoría de informaciones no se guardan en el cerebro como creyó la universidad y el colegio en el siglo pasado. No. La gran mayoría se guarda aquí, en un celular. No tengo a la mano, pero se guarda en una USB, se guarda en un computador o se llama en lo que los ingenieros le pusieron un nombre hermoso, la nube. ¿Dónde queda? No, ni idea. Ni idea dónde queda, pero ahí yo guardo todas mis charlas. Yo no sé bien dónde es que queda eso, pero ahí están todas. Entonces uno no necesita la información. Uno lo que necesita es el proceso de pensamiento, de interpretación, de lectura, pero vean lo extraño, lo que se hace en el colegio y lo que se hace en las universidades es transmitirle informaciones. Por lo tanto, las universidades y los colegios tienen un problema gravísimo de enfoque pedagógico, de modelo pedagógico. Y aquí retomo una frase de un expresidente de Uruguay, José Mujica, que dice lo mismo que yo estoy diciendo, pero él lo dice 10.000 veces más bello, más poético. Él dice que tal como vamos, los depósitos de conocimiento no van a estar aquí en la cabeza, sino van a estar ahí afuera, disponibles para buscarlos por internet. Ahí va a estar toda la información, todos los datos, todo lo que ya se sabe. En otras palabras, van a estar todas las respuestas. Lo que no van a estar son todas las preguntas. Entonces, yo estoy totalmente de acuerdo con él. En la capacidad de interrogarse va a estar la cosa. Yo creo que uno tiene que ir a la universidad a formularle preguntas a la vida. La mayoría de las tesis que yo he visto a lo largo de mi vida fallan porque falló la pregunta. La originalidad no está en las respuestas. Las personas más originales no dan respuestas más originales. Lo que hacen es formular preguntas nuevas. O sea, la originalidad se ve mucho más claramente en la pregunta. Y entonces, ¿por qué no hemos construido una educación de la pregunta? Este es un teórico norteamericano, Ken Bain, que a mí me gusta muchísimo porque viene revisando en una ruta muy similar a la que nosotros hemos investigado en Colombia. Y él tomó los mejores profesores de las universidades y empezó a indagar qué es lo que hacen ellos, qué es lo que tienen, lo que los alumnos llaman, vea, este es el mejor profe. Y él llegó a esta macro conclusión. Los buenos docentes enseñan sus disciplinas, pero en un contexto centrado en el desarrollo intelectual y a menudo ético, emocional y artístico de sus estudiantes. Además, en lugar de pensar solo en términos de enseñar historia, biología, química y demás asignaturas, hablaban de enseñar a los estudiantes a comprender, a aplicar, a analizar, sintetizar y evaluar evidencias y conclusiones. En términos que nosotros usaríamos, los buenos docentes desarrollan competencias. Los buenos docentes enseñan a pensar. Los buenos docentes nos enseñan a conocernos. Yo puedo aprender una asignatura mediante la lectura, pero un buen docente me haría las preguntas pertinentes, me jalonaría,
me pondría retos, me llevaría a analizar, a transferir, me mostraría el nexo del cálculo con la vida, con los puentes, con las carreteras. Por eso cuando los estudiantes le dicen al profe de cálculo, perdón, profe, ¿y esto que estamos viendo para qué sirve? Y los profes, por lo general, dan una respuesta malísima. Yo a nombre de los profes pido excusas. Y dice, ¿usted cree que cálculo 1 no es importante? Espérese a que llegue a cálculo 2. Es una respuesta malísima, porque la pregunta del estudiante es bellísima. ¿Esto para qué sirve en la vida? Que la pregunta del estudiante es profundísima. Yo le pido a los profes cuando oigan esas preguntas de los alumnos que se levanten a aplaudirlos y que le digan, vean, esa es la pregunta más importante de la educación. Contestar el para qué, contestar el sentido. Yo les advertí que el segundo argumento no lo iba hoy a desarrollar. El primer argumento es que el desarrollo que tuvo el mundo obliga a la universidad a formar otro tipo de individuo, con pensamiento más global, más transdisciplinario, un individuo más integral, un individuo más flexible, más adaptativo, más original, más innovador, que son los que se necesitan en el mundo. Seguimos enseñando para un mundo que no existe. Y el segundo argumento que me toca pedirles hoy, excusas por la brevedad, es que todas las pruebas nos muestran una cosa muy triste, que la educación básica no logra que los muchachos aprendan a leer, a escribir, a argumentar, a deducir, a convivir, no. En el tema de lectura, que es un tema que a mí me ha apasionado toda la vida, las últimas pruebas PISA 2018 nos muestran un resultado muy triste, muy delicado. De cada 100 estudiantes que están en el grado noveno, que tienen 15 años, que llevan 100 profesores, que han aprobado 9 grados, 0, más hasta el grado octavo y ya van en el noveno, la mitad no sabe leer. La mitad lee como si tuviera 6 años. La mitad lee sin captar las ideas. La mitad lee lo que llama PISA o lo que llama saber o lo que llama el ICFES. Tiene una lectura fragmentaria. Está en nivel 0 o 1. Entonces la pregunta es un poco obvia. Pero entonces, ¿cómo aprobaron? ¿Cómo llegaron hasta grado noveno si no sabe leer? No hay que entender. Y menos del 1% tiene lectura crítica. La lectura crítica es poder tomar un texto, encontrar un error, una incoherencia, este argumento no argumenta, esto no se deduce, esto el autor lo saca debajo de la manga porque no corresponde a lo que había desarrollado. Esa lectura crítica, menos de 1 de cada 100, 0,7. Entonces la reflexión es muy sencilla. Eso es lo que pasa en el país en el grado noveno. Obviamente los estudiantes que llegan a la universidad están mucho mejor que estos estudiantes, porque la mitad no llega a la universidad, pero de todas maneras es muy preocupante y obligaría a las universidades a un trabajo en lectura fuerte, mínimo, pero mínimo,
1 o 2 años, pero mínimo, que es la lectura contextual, que es la lectura crítica, mínimo. Yo asesoré a la Universidad del Magdalena y yo les decía, vea, en el primer año necesitamos que haya otras materias. Una de esas materias fue lectura, pero una. Otra de esas materias fue debates. Y entonces me decía la vicerrectora, bueno, pero ¿de qué van a debatir si están en primer semestre? Yo decía, de lo que quieran, de lo que quieran. No importa el tema. Lo que necesitamos es consolidar una competencia que no se ha consolidado, que es la argumentación y la contraargumentación. Lo que quieran, fracking, sí o no. Muy bien, perfecto. Retorno a clases, sí o no. Perfecto. Reelección presidencial, sí o no. Muy bien, muy bien. Las protestas deben ser reglamentadas, sí o no. No importaría el tema. ¿Es vigente la escuela activa hoy? ¿Sí o no? No importaría. Y al terminar el semestre, la vicerrectora me decía, nunca en mi vida, nunca, yo había visto a unos estudiantes leyendo tanto. Yo le decía, es muy sencillo. En eso tenía razón Estanislao Zuleta. Uno tiene que llegar a la lectura con una pregunta. Y un estudiante que va a debatir lee distinto a un estudiante que va a presentar un examen. Es que no tiene mucho sentido leer para presentar el examen. Mientras que leer para debatir, uno lee desde la pregunta y para la exposición. Entonces la derivada es muy sencilla. Por esto también tendrían que modificarse las universidades. Este es un tema que no puedo hoy desarrollar, pero que es muy triste, y es que en Colombia la educación básica no nos está ayudando a construir un mejor país. Cada vez los colegios privados le toman más ventaja a los colegios oficiales. Cada vez los colegios oficiales urbanos se distancian de los oficiales rurales. Y eso es muy grave porque eso quiere decir que en Colombia las personas llegan lejos, no por el esfuerzo, no por la educación, no por la dedicación, el trabajo, sino por la cuna en la que nacieron. Y eso es muy grave, porque la esencia de una democracia es la contraria. Es que la educación sea un motor de desarrollo social. Es que la gente llegue lejos independientemente de la cuna en la que nacieron. Y a eso se le llama movilidad social. En Colombia se calcula que una persona de estrato bajo, para ascender a estrato medio en promedio, según Banco Mundial, se demora 11 generaciones. Entonces, Colombia tiene una movilidad social bajitica. Y una de las explicaciones es la baja calidad de la educación. En la gráfica de la derecha, que yo construí a partir de resultados PISA, vemos que hubo un periodo que se redujo la brecha, que es en el periodo 2012-2015, pero que salvo ese periodo, todo el tiempo aumentado. Ese fue un periodo donde el primer gobierno de Juan Manuel Santos usó un programa muy bonito que se llamó Todos a Aprender, que era apoyar a los colegios que estaban más abandonados, los rurales. Pero salvo ese periodo, en Colombia las brechas se han venido aumentando. Y esta es una tabla de un libro que acabo de recibir ayer. Hace una semana tal vez recibí el libro, ayer lo miraba, y es algo que también es grave.
Colombia tiene una tasa de deserción de la universidad, pero crítica. La mitad de los estudiantes que ingresaron a la universidad se retiran. ¿Y quiénes se retiran? Pues miren cuántos son de estrato 1 y 2. En el último dato, 2019-2, era el 73% eran del estrato 1 y 2. Eso también es muy grave, porque del estrato 1, solo el 10% de los jóvenes que acabaron educación media pasan a la universidad. Pero aún esos, el 73%, según el último dato, se han retirado de la universidad. Por lo tanto, nuevamente la educación no cumple la función de la movilidad social. Y todo esto es para plantear 3 reformas. Voy a prender un segundito la luz. Primera reforma tiene que ver con el modelo pedagógico, con la relación entre profes, estudiantes y el saber. Segunda reforma tiene que ver con los currículos, con el problema de que está todo fragmentado hoy por hoy en las universidades. Y tercer problema, con el sistema de evaluación. Voy a sustentar una tesis muy radical, que en las universidades en general no se evalúa, se califica, pero no se evalúa. Entonces, la primera gran reforma parte de esta pregunta. ¿Por qué es común ver en la universidad salones en forma de auditorio, así inclinados? Y no es tan común ver salones así horizontales. Y menos ver salón que uno pudiera armar subgrupos. Puede, pero no fueron pensados los salones para hacer subgrupos. Es curioso, uno en Zoom hoy en día podría hacerlo facilísimo, podría decir, listo, ahorita se me subdividen de manera aleatoria grupos de 3 y divido en este instante todos. Es curioso que la tecnología en eso tiene una ventaja, porque lo que voy a sustentar es que las universidades siguen pegadas de un paradigma equivocado. Es el paradigma de la transmisión de la información. Y la primera gran reforma pedagógica en la universidad es de universidades que en lugar de enseñar ciencia, enseñan a pensar científicamente. En lugar de dar respuestas, gesten, emerjan preguntas. En lugar de darle peso a contenidos fragmentados, particulares, desarticulados, que cuál es la teoría de, que cuál es el nombre de, consoliden competencias. Que en lugar de que un profe hable, haya interesestructuración. Claro que un profe puede hablar, claro que las cátedras magistrales ayudarían mucho, pero deberían conducir a mesas de trabajo. Y ahí vuelvo a mi pregunta. Tienen forma de auditorio, básicamente porque fueron pensadas para un modelo pedagógico tradicional de transmisión de información. Si hubieran sido pensadas hoy, las universidades estarían llenas de mesas de debate, tendrían otra arquitectura, porque lo que buscarían no es transmitir, llevar, no es darle el pescado, sino enseñarle a pescar, enseñarle a pensar. La preocupación no sería transmitir saberes, sino desarrollar comprensiones. En lugar de tanto trabajo descontextualizado, que A más B al cuadrado igual a cuadrado más 2AB más B, que es totalmente descontextualizado,
que resolviéramos problemas contextualizados en el siglo XXI, en nuestro continente, en nuestro país, en nuestra ciudad, y que en lugar de que solo hubiera peso a lo académico, trabajáramos el corazón, el afecto, trabajáramos las manos, formáramos individuos más parecidos a Da Vinci, arte, ciencia, más integrales. Y eso implicaría un cambio curricular muy grande. Y es que en todas las clases, en todas las áreas, debería haber dilemas éticos. Uno en la universidad tendría que enfrentarse a los dilemas de la vida, complejos, son complejísimos. El dilema de la eutanasia. Un contador tendría que abordar dilemas del fraude, de la evasión de impuestos. ¿De qué le sirve a un país estar lleno de abogados si no son más éticos cada vez? Sería muy triste que un abogado egresado de una universidad dijera que la ética no tiene nada que ver con el derecho. Sería tristísimo. Necesitamos mejores ciudadanos. Y esos se forman si le damos más peso a los estudios generales en los primeros semestres, más peso a asignaturas transversales, más peso a tomar asignaturas con estudiantes de otras carreras. Eso es que uno llegue y estemos todos los de matemáticas junticos, pues eso no corresponde al mundo contemporáneo. Necesitaríamos más versatilidad, más transdisciplinariedad, más enfoques globales y, como ya lo dije, economistas, como decía Manfred Mannich, ¿de qué le sirve a un país que crezca a unas tasas espectaculares si la gente no vive mejor? Necesitamos una economía a escala humana y eso se forma en la universidad. Y en la universidad yo tendría que entender que la formación ética también es responsabilidad mía. Las principales universidades del mundo vienen haciendo esto. Nosotros creemos desde hace 40 años que así tenía que ser la educación. Y entonces, aunque trabajamos en un colegio, dijimos, no, pues hay que evaluar la solidaridad de los niños y la autonomía. Y cuando fue el ministerio allá, la primera vez que fue, menos mal fue la única, en el año 89 me dijo, Juliana, hay una queja contra ustedes porque para promover un niño, ustedes tienen en cuenta solidaridad, autonomía, interés por el conocimiento. Yo le decía, ¿y dónde está el problema? Me dijo, no, que eso no se puede. Yo decía, hombre, pues ya que usted vino, yo quiero poner una queja contra el Ministerio de Educación. ¿Cómo no se va a poder? O sea, ¿cómo es posible que para promover un estudiante no tengamos en cuenta criterios éticos, actitudinales? Por eso es muy triste lo que voy a decir, pero yo conozco universidades donde ha habido, por ejemplo, una tesis de maestría en el año 2001 que se tituló Ética y Responsabilidad Social de las Empresas. Eso está muy bien, que hagan una tesis sobre ética. Lo que es muy impactante es que se haya graduado con honores con esa tesis sobre ética, tal vez el mayor estafador en los últimos 30 años. Guido Nulle se graduó con tesis meritoria sobre ética y responsabilidad social de las empresas. ¿Por qué no se dan cuenta de eso? Ah, porque el currículo no es integral, porque la evaluación no es integral, porque cuando seleccionan a los estudiantes solo tienen en cuenta criterios académicos, porque cuando seleccionan a los profes solo tienen en cuenta criterios académicos,
porque la educación está sesgada hacia lo cognitivo, hacia lo académico y descuidó el corazón de las personas. Entonces, ¿cómo van a salir mejores seres humanos? Y esto implica que en matemáticas, que en sociales, que en la educación física, hay que hacer un trabajo cognitivo, valorativo y práctico. Y eso implica que hay que enfrentarse a dilemas éticos en todas las áreas y discutirlos y analizarlos. No solo lo académico, no solo lo cognitivo. Entonces, la ruta de las universidades es equivocada, está hiperespecializada y ha abandonado lo global, lo transdisciplinario. Y la última, si un profesor en una universidad entrega el examen en el último semestre, no, al terminar el semestre, devuelve el trabajo al terminar el semestre, devuelve el examen al terminar el semestre, no evaluó, calificó, pero no evaluó, certificó, pero no evaluó. Evaluar, es decir, cómo va un desarrollo para impulsarlo, para aportarlo. Evaluar tiene que ver con emitir un juicio de cómo va un proceso para ver cómo lo orientamos. Entonces, si yo entrego el trabajo al terminar el semestre, no estoy orientando a ese joven en su proceso. Si el estudiante pregunta, perdón, profe, ¿aprobé o no aprobé? Esa pregunta no tiene que ver con la evaluación, sino con la certificación. Si el profe apenas llega al estudiante, no hace una prueba diagnóstica, no estamos evaluando. Sería tan grave como construir un edificio sin hacer una prueba previa de qué tamaño, qué características, porque no hay evaluación diagnóstica. Entonces, sintetizando, con esto culmino, necesitamos nuevos sistemas de evaluación que no nos engañen. Esa idea de que usted sacó 3,1 y usted 3,4, eso no lo sabe nadie, nadie. La educación no tiene ese nivel de precisión para decir quién está en 3,1 y 3,5. Tendría que hacer una evaluación como PISA, como saber pro, por niveles del desarrollo. Tendría que ser una evaluación con libro abierto. Tendría que ser una evaluación dialogada con el compañero, porque el papel de la evaluación es saber cómo va el proceso, a ver uno cómo lo apoya. Si yo tomo un examen de un profe y lo meto en la red y en Google y me sale la respuesta, es porque ese examen no era para pensar, porque Google no piensa. Google reproduce. Google es un depositario de informaciones, no de análisis. Entonces, uno debería permitir el libro abierto, uno debería permitir el diálogo con el otro, porque la evaluación nos debería ayudar a pensar, analizar, confrontar, interpretar, y eso se hace mejor al pie de un compañero. 2, necesitamos unos currículos que en los primeros semestres le pongan mucho énfasis a las competencias básicas. Ya hablé de lectura, pero no solo lectura. En la Universidad del Magdalena, donde estuve acompañándolos, pusimos materias como esta, proyecto de vida. ¿Y en qué consistía? En elaborar, en contestar esta pregunta. ¿Cuál es mi autobiografía? ¿Por qué soy quien soy? ¿Por qué me enamoré de quien me enamoré? ¿Por qué me gusta la música que me gusta? ¿Y quién quiero ser? Si uno no se hace esa pregunta en la universidad con un profe orientándolo, ¿quién y cuándo
se va a hacer esa pregunta. La Universidad de Yale abrió una materia parecida, se llama Psicología de la Felicidad. Pues la materia que ha tenido más solicitudes en toda la historia de la universidad, porque nosotros, los profes, las universidades, tenemos que entender cuáles son las necesidades de nuestros jóvenes. Y nuestros jóvenes no llegan a la universidad para saber más, sino para ser mejores ciudadanos, individuos más críticos, más pensantes, más analíticos. Y eso no se logra con currículos fragmentados. Y el último cambio, ya lo señalé, es en lugar de enseñar ciencia, enseñar a pensar científicamente. Es un cambio de modelo pedagógico. En lugar de un modelo de transmisión de información, un modelo dialogante, un modelo donde el estudiante tenga voz, desarrolle ideas, piense, se discute, se argumenten, se contraargumenten. O sea, creo en realidad que estamos en un momento duro para la humanidad. A veces yo he sentido que la humanidad necesita estas crisis para avanzar. Ojalá la pandemia sea una de estas crisis de las que salimos fortalecidos. Creo que la humanidad estaba muy confundida, sin entender el valor de un abrazo, sin entender la importancia de un beso, de la amistad, de un baile, de una reunión. La gente venía muy confundida creyendo que un poco era en el dinero que se encuentra la felicidad. Eso no es verdad. La única gente feliz, feliz, feliz es la que hace lo que quiere. La única. Por lo tanto, mi recomendación a todos los jóvenes que hoy me están escuchando, y joven no es solo el que tenga menos edad, joven es el que es rebelde, joven es el que tiene esperanza. Eso es lo que define en sentido estricto a un joven. Pues yo lo invito a que aproveche estos momentos complejos para volver a las preguntas fundamentales de la vida, de qué es lo que deberíamos dedicarle más tiempo, de que están muy equivocados quienes creen que comprarse una camisa más nueva y un pantalón mejor, de que ahí radica la felicidad, no es verdad. Nadie puede ser feliz si no lo quieren, por ejemplo. Nadie puede ser feliz si no tiene pasiones en la vida. Entonces yo creo que en el mismo sentido, la humanidad podría aprovechar una pandemia como esta para volver a las preguntas fundamentales de la educación. Y los dejo con esta tesis, que es que la esperanza y el miedo no pueden ocupar el mismo espacio al mismo tiempo y que uno, después de una crisis tan compleja como esta, puede invitar al miedo o puede invitar a la esperanza. Hay algunos países que están invitando al miedo. Hay algunos países que han concentrado el poder, que se ha aumentado el autoritarismo. Y es un enorme peligro para la democracia y la libertad, pero también hay algunos que le apostaremos a la esperanza. Ojalá Colombia sea de los que le apuesta a la esperanza. Muchísimas gracias, muy amables. Si hay alguna pregunta, con muchísimo gusto. Si hay con gusto, la contestamos. Me extendí, pero de eso se trata un diálogo de reflexionar. Lo que debe quedar después de una charla como esta es lo que yo aspiro, son algunas preguntas. Kilma. Doctor, de verdad que estamos muy agradecidos. Qué reflexiones tan profundas nos deja usted para meditar como docentes, como estudiantes, como directivos, porque la universidad es una sola con su comunidad. Entonces ha sido una disertación
de verdad de una reflexión que damos, mejor dicho, para decir, bueno, ¿hasta dónde vamos a ser innovadores? ¿Cómo vamos a trabajar en equipo? ¿Cómo ya la otra parte que es la que yo necesito de ese corazón, de esa ética, de esa pasión en las cosas es las que debemos realizar? Entonces, doctor, de verdad que por la dirección de graduados, la universidad le agradece enormemente. Aquí hay una cantidad de chat porque, doctor, hubo una estupenda asistencia, muy contentos y como dice el doctor, él de subiría. ¿Hay alguna pregunta para él, por favor? Con mucho Gracias, gusto. doctor. Si quiere alguien escribir y si quieren alguien con el micrófono, como ustedes digan. Sin temor. Así. Ya estoy leyendo una. Ya leí una. ¿Tú la leíste? Acá dice. Acabo de leer en el chat una. Acabo. ¿Cómo estudiar esos cambios? Si quieres, arranquemos por eso. Excelente, doctor. Una pregunta muy bonita, muy bonita. Es la última que acabo de ver, ¿no? Dice, ¿cómo estructurar esos cambios en un contexto rural con tanta desigualdad e inequidad? Bueno, es una pregunta muy profunda. El Papa decía en una homilía del 27 de marzo una frase que a mí me impactó. Pues tanto que 6 meses después recuerdo la frase casi exacta. Él decía que la pandemia nos ha obligado a escuchar 2 gritos. Uno, el de la naturaleza. No lo habíamos escuchado. Nos habíamos tapado como humanidad los oídos ante un grito de la naturaleza. Es muy profunda la expresión del Papa. Pero el segundo es sobre tu pregunta. Él decía, pero también nos ha puesto a escuchar las desigualdades. Yo ese tema lo he estudiado en Colombia, en el campo educativo, y les voy a dar 2 datos que me han aterrado. Cuando empezó la pandemia, me escribieron universitarios del país de universidades públicas y me dijeron, Julián, usted nos acompaña en una movilización para que no continúe la educación virtual porque nosotros no tenemos computador. Y yo quedé aterrado de la pregunta. Y yo les dije, no los acompaño. Yo los acompaño en la contraria, para que ustedes tengan computador. Pero ¿cómo yo voy a movilizarme para impedir el derecho a la educación? Y me enteré de un dato que nunca yo hubiera pensado, nunca. El 38% de los universitarios colombianos de universidades públicas no tenían conectividad. Y si ustedes me hubieran preguntado a mí antes, yo hubiera creído que era el 2%, no el 38%. Cuando vi Bogotá, yo dije, no, pues Bogotá sí menos. En la Universidad Distrital, 24% no tenía conectividad. Yo dije, no, esto no puede ser el país que yo hubiera pensado. Cuando revisé la básica, encontré que 2 de cada 3 estudiantes de un colegio público no tenía conectividad. 2 de cada 3. Y si nos vamos como muy bien en la pregunta a la ruralidad, no, pues en la ruralidad no existe. O sea, en el 96% de los municipios colombianos, o sea, en todos menos Bogotá, Medellín, Cali, realmente la conectividad no supera un 20% de los hogares. En el gran promedio, claro, el promedio del país es que la mitad tienen y la mitad no tienen, pero si uno se va a la ruralidad, el 90% no tiene conectividad. Entonces es muy triste
No puse una imagen que les puse a los padres de familia de la institución que dirijo el sábado, que es una imagen bellísima, pero durísima. Y es un niñito en su cocina, en el campo, con una mesita más o menos de 10 centímetros, sentado al lado de una olla de carbón. Bueno, hablar ahí de conectividad, pues no existe y muchos hogares son así. Estos son países muy inequitativos y en ese sentido, lo único que cambia es la educación. Ojo con esto. Es que no existe otra manera, no hay. La humanidad no conoce. Eso es tan sencillo como cuando un padre le dice al hijo, hijo, yo no tengo nada para darte. Realmente he sido una persona muy pobre, pero te voy a dejar buena educación. Esos padres son unos genios. Esos padres se entendieron. Si tuviéramos buenos gobernantes, pues lo que hubieran dejado, dirían lo mismo. Ciudadanos, este país es muy pobre, pero les voy a dar buena educación. Es lo mismo. Es que no hay ninguna manera para que una persona de estrato 1 ascienda al 4. No puede si no es con buena educación. Pero uno lo ve, perdón, hago una comparación, si en una familia la empleada del servicio dice lo mismo, yo le voy a dar buena educación a mis hijos, ustedes van a ver cómo esa familia cambia. Y el muchacho se vuelve universitario. Ustedes van a ver que cambia no el muchacho, íntegra toda la familia, íntegra. O sea, es que uno ve cómo la educación de calidad transforma. Entonces, la única opción, la única, es educación de calidad y es de muy mala calidad la educación colombiana. Y en este periodo, yo mañana saco un ensayo en la revista Economía Colombiana que va con una cosa que es un poco obvia, pero muy triste, y es, se están agravando las brechas en todo este periodo y de manera grave, porque la ruralidad ha estado abandonada y en este periodo más abandonada. Sin embargo, que sea difícil no quiere decir que sea imposible. Es más, yo los invito a los estudiantes a que peleen las causas imposibles. Muchas de las batallas que yo he dado, yo sé que no las puedo ganar, pero ¿qué importa si son justas? Hay que pelearlas. Entonces, sí, es muy difícil, la ruralidad está muy atrás, en periodos de conectividad tan alta se nos complica muchísimo. Por lo tanto, es muy buena la pregunta, pero ojalá no quede solo lo negativo, sino quede como las buenas mamás, mi hijo, te voy a dar buena educación. Si tenemos mamás así, pues el mundo puede mejorarse. A ver, ¿cuál tomamos? La que tú me digas, Gilma, porque ahí van llegando. Doctor, esta de María de los Ángeles me parece muy interesante. ¿Cómo se debe plantear el tema psicológico en el ambiente estudiantil? Mira, a mí me han escrito unos 7 secretarios con esta pregunta de educación. Julián, ¿usted estaría de acuerdo en la básica? Para no meterme en problemas de la superior ahorita. ¿Usted estaría de acuerdo en promoción automática? Y yo les he contestado, vea, vivimos una época muy compleja, muy difícil, muy difícil. Esto es único en la historia humana. Por primera vez se paralizaron todos los colegios, todas las universidades del mundo. Hay que entender que en este periodo estar uno preocupado de si el niño aprendió o no la tabla del 8, oh, eso es muy impertinente. O sea, la única preocupación de la educación en este periodo
debería ser lo psicológico, lo emocional, lo social. Yo les cuento que en el colegio que yo creé, el Merani, les propusimos a los estudiantes, vamos a hacer excursiones virtuales. Y ellos me decían, no, eso no puede. Bueno, pues resultaron de las más lindas excursiones que hayan hecho, porque el que está confinado es el cuerpo, pero el espíritu es libre. Entonces, curioso, aunque estamos en pandemia, podemos viajar más lejos, a los sitios más inhóspitos. Entonces, necesitamos cuidar mucho lo emocional, lo psicológico, lo social. Les pongo un ejemplo. Y no solo de los estudiantes y los profes. Yo les dije a mis profes, me invitaron a un programa de radio que me fascina. Y se llama Mi Banda Sonora. No sé si lo han oído, a mí me encanta. Y uno tiene que contar su vida con canciones. Entonces yo salí y ahorita que estamos en cuarentena, pensando en lo psicológico, en lo emocional, convencí a todos los profes del instituto que me escogieran una sola canción, una, la que representara su vida. Y yo calculé, bueno, nos vamos a echar unas 3 horas oyendo música. En la hora número 7:30 que yo estaba poniendo música, yo decía, pero estos profes, ¿a qué horas van a parar? Yo ya estoy agotado, porque necesitamos socializar, necesitamos entender. Y ahí vuelvo a la pregunta macro. Uno no va a una universidad a aprender más cosas, ¿no? En eso estamos equivocadísimos los docentes. Vamos es a ser mejores ciudadanos. Las universidades tienen que entender que tienen un propósito integral. Y como el propósito es integral, es absurdo el sesgo cognitivo que tiene la universidad en Colombia. Absurdo, ¿no? En las universidades ya les mencioné ejemplos de que debería haber materias proyecto de vida, autobiografía. Por ejemplo, yo le dije al rector del Magdalena, bueno, vamos a poner la materia de autobiografía. Y él me decía, uy, pero ¿y qué profes ponemos? Yo decía, ay, esa es la parte compleja. Yo dije, vea, yo prefiero que sean mujeres. Para ser sincero, ¿qué tal un profe que oiga un estudiante que le cuente un problema bien grave y salga a la sala de profes? Sí, ¿sabe lo que hoy me dijo esta muchacha en la materia de autobiografía? Pues se acabó la materia, pobre la niña. Necesitamos gente más cuidadosa, que escuche más. Entonces, yo sí creo que la universidad colombiana, lo digo con todo respeto, está en deuda con el país, porque creyó que no le tocaba la responsabilidad ética, social, emocional. Y termino con este dato. Es de mi universidad, yo la quiero mucho. Es la Universidad Nacional. Pero un dato tristísimo. En la Universidad Nacional hay 2.284 profesores. ¿Y ustedes saben cuántos psicólogos hay? 4. Ahí ve uno el descuido de lo psicológico, el descuido de lo emocional, el descuido de lo ético, el descuido de la comunicación. ¿Sí? Estamos confundidos. Y si hubiera otra, yo veo que ahí siguen y siguen, pero la que tú me digas, Gilma. Doctor, pues no tenemos que abusar de su tiempo, pero esta No, yo creo que es la última, doctor. ¿cómo Dice, no? ¿cuál es el papel de las ciencias sociales en el modelo dialogante y la integralidad de la educación en diferentes contextos? Sí. Voy a dar una respuesta de una autora que a mí me ha impactado muchísimo en la última época. Es
una doctora honoris causa reciente, hace un año, de la Universidad Nacional. Y es muy reconocida, Marta Nussbaum. Y ella se hace esas preguntas. Y ella dice, me han dicho que las ciencias sociales son poco importantes. Me han dicho que el mundo solo debe formar técnicos, personas especializadas en producir y que las ciencias sociales no son necesarias. En Colombia tuvimos un alcalde en Cartagena que dijo, hombre, yo he tomado una decisión, no sé qué opinen los expertos, decía, y es, yo quité esas materias como filosofía, porque un pobre muchacho de un colegio público, decía él, eso le sobra. Lo que necesitamos es que sepa martillar, sepa atornillar, como si con la tecnología se resolviera. Pero lo que nos muestra Marta Nussbaum es muy profundo, es muy bello, y es que el mundo necesita mejores individuos y que las democracias se alimentan de individuos críticos, pensantes, que disientan, y que la ciencia solo evoluciona cuando hay individuos que dicen, yo creo que Newton estaba equivocado. Esos son, o sea, los que mueven la ciencia son los rebeldes. Y las ciencias humanas y las ciencias sociales tienen eso, que no hay una verdad. Las ciencias sociales nos enseñan que el mundo no es blanco-negro, que el mundo es policromático, que es muy complejo. Es muy triste ver un país como Colombia tan ensimismado en unas polarizaciones de que o usted es mi amigo o usted es mi enemigo. Así no es el mundo. Eso lo hacen los niños hasta los 7 años, pero ya a los 7 empiezan a matizar. Nuestros políticos se asemejan a niños menores de 7 años y hacen algo que es muy triste, y es que promueven el odio, promueven la estigmatización de los otros y se elimina el diálogo. Entonces, las ciencias sociales son constructoras de democracia. Las ciencias sociales, como nada puede encasillarse en verdad o falso, en las ciencias sociales, si yo voy a explicar qué es producir, tengo que decir bajo este paradigma, pero hay otros distintos. Entonces, las ciencias sociales son muy ricas en matices. A este país, lo digo muy sinceramente, le hacen falta muchos artistas, más. Le hacen falta muchos poetas, muchísimos más. Creo que le hacen falta muchos jóvenes con más voz. Yo en medios he dicho una frase que no les ha gustado, que pido que le quiten el micrófono a los políticos y no les gusta. Yo digo, pero es que yo creo que los noticieros creen que el mundo es de los políticos, y dónde están los sueños de los jóvenes, las investigaciones de los investigadores, la vida de los ancianos. Yo creo que el mundo es mucho más diverso y las ciencias sociales ayudan a esa construcción. Este es un país que no sabe dialogar. Hay una frase, con esta cierro, hay una frase de las que a mí me produce realmente indignación escuchar. Y es cuando alguien va en una calle y ve a alguien muerto y comenta, por algo lo mataron. ¿Quién sabe en qué andaba? Bien muerto. Son frases que muestran que en Colombia la guerra endureció el corazón. Yo creo la tesis de Antanas en el sentido de que es una cultura del atajo, es una cultura de todo vale para llegar arriba,
Y si en este país hubiera más ciencias sociales, sería menos posible esos pensamientos. Entonces, a nosotros nos falta construir una sociedad más respetuosa de la diferencia, más tolerante, más empática, que uno se ponga en el lugar del otro. Obvio, es muy triste vivir uno en un país donde este año ha habido 63 masacres. Y uno dice, pero esto sí se le endureció el corazón a los colombianos. Más poesía. Nos iría mucho mejor con más poetas, más maestros, más historiadores, pero sobre todo, con unos jóvenes que asuman un rol más activo con su destino. Si ustedes los jóvenes, les decía Garzón, no cambian este país, nadie va a venir a cambiárselo. Por lo tanto, con los jóvenes pasa una cosa extrañísima. Son muy creativos, son muy rebeldes, pero cuando se trata de hacer, hacen menos. Cuando se trata de votar, dicen, no, pero yo para qué. No, yo los invito a que participen en política, en arte. Yo creo, por ejemplo, que los artistas en Colombia están cumpliendo un papel muy bonito que se llama sensibilizar al país. Y eso lo necesitamos todos. Muchísimas gracias, muy amables y un abrazo para todos ustedes. Pues doctor de Subiría, aquí el chat ya no caben de los elogios, del agradecimiento. Doctor, de verdad que, y les quiero decir a todos ustedes por qué el doctor de Subiría es quien es. Pedagogo que se ha dedicado a transformar la educación. Autor de 17 libros y más de 300 artículos en pedagogía. Ha realizado seminarios de formación docente en Inglaterra, España y casi todos los países de América Latina. Ha recibido doctorado honoris causa en diversas universidades de América Latina, asesor de las reformas educativas en Ecuador y República Dominicana. En la actualidad es el director del Instituto Alberto Merani, profesor de maestrías en diversos países y columnista del diario El Espectador. Y no ahondo más, doctor, porque su semblanza es muy extensa y pues para nuestra comunidad era necesario cerrar con estas ejecutorias suyas, doctor. Nuevamente, mil gracias y quedamos con muchas reflexiones y que no va a ser, ojalá y Dios lo quiera, la última vez, sino le esperamos otras tantas. Doctor, muchas gracias. Un saludo especial de la universidad. Un gusto, un abrazo. Chao. A usted. Estés muy bien, muy amable. Muchas gracias, doctor. Muy amables y a todos ustedes, muchas gracias. Ojalá todas estas reflexiones las podamos poner en práctica. Bueno.